Te pregunto, ¿como cristiano puedes celebrar las fiestas patrias de tu país? Durante los últimos meses, varios países celebraron su independencia y como cristianos deberíamos preguntarnos seriamente si está bien o mal celebrar estas fiestas. Y por lo general la respuesta es que no, no está bien que los cristianos celebren estas fiestas, ya que los procesos independentistas tienen más de satánicos que de cristianos. Cuando leemos la historia de independencia de la mayoría de los países, vemos que se llevó a cabo a costa de víctimas inocentes y propició robos, saqueos y violaciones, y dejaron pobreza hasta el punto de la hambruna. Simón Bolívar y San Martín no fueron héroes, y solo podríamos sentir vergüenza de lo que estos hombres hicieron, matar al prójimo por tener una opinión diferente. Y si bien algunos de sus propósitos eran nobles, la manera en que llevaron a cabo la independencia rompió varios mandamientos de la ley de Dios. Por tanto, no se considera que este sea un movimiento independentista cristiano. Si tú no estás de acuerdo con lo que yo te acabo de decir, pues te reto a debatir acerca del tema. Y como cristianos, ya sean católicos o protestantes, crecemos dentro de países y somos educados para reconocer y respetar símbolos patrios como el himno, el escudo, la bandera, pero estos símbolos representan muerte, injusticia y pobreza. Los músicos, cantantes, poetas, pintores son recompensados con dinero y fama por celebrar nuestra identidad como nación. Pero si yo te dijera que el Estado es antibíblico y que es una abominación ante los ojos de Dios, y que toda esta propaganda para sentirnos orgullosos de nuestro país no es más que los políticos intentando mantenernos bajo el control de sus estados, la razón por la que se nos enseña a cantar el himno es el himno de nuestros países es que si nosotros dejamos de creer que nuestro país existe, nuestro país simplemente deja de existir. Es decir, Venezuela no existe, Colombia no existe, Perú no existe, Argentina no existe, México no existe, porque ellos son cosas que nosotros hemos inventado. Los países son un invento, es una idea de personas. De hecho, uno de los ejemplos más claros es Panamá. Panamá primero fue parte del virreinato, luego fue parte de Nueva Granada y no se le conocía como Panamá en muchos momentos. Después se separó de Colombia y ahora la conocemos como Panamá. Pero en otro tiempo ni siquiera se llamó Panamá. Y lo mismo pasa con Colombia. Colombia en un tiempo ni siquiera se llamó Colombia. Si el día de mañana Chile hace una constitución en la cual deja de llamarse Chile y ahora pasa a llamarse Mapuchelandia, pues entonces los chilenos ya no los llamaríamos chilenos, sino mapuchelandinos o mapuches, aunque no sean todos de la raza de los mapuches. Y entonces tendrían la bandera de Mapuchelandia, harían su himno de Mapuchelandia, su escudo de Mapuchelandia, y Cristiano Ronaldo seguiría siendo el que hizo la mejor mapuchela en la historia. ¿Entendieron? ¿Ven? Entonces el nombre de un país y su territorio es algo que varía. Por lo tanto, los países son un invento nuestro y por eso en las escuelas se les enseña a los niños que estos países existen para que estos niños crezcan creciendo que el país existe y así puedan seguir identificando ese territorio como un país llamado de cierta manera. Pero este país desaparece cuando las personas dejan de creer que este país existe. Si piensas que lo que te acabo de decir es una locura o piensas que es una tontería porque soy muy joven para hablar del tema, pues aquí te dejo un debate entre dos personas mayores que son un par de intelectuales, los cuales se enfrentaron, uno en la posición de que el Estado sí existe y otro defendiendo la idea de que el Estado no existe. Disfruta de sus argumentos y trata de tomarte el tiempo de verlos varias veces ya que sus argumentos son bastante complejos. Vamos a ver, si somos austriacos y somos lógicos, es muy peligroso caer en contradicciones. ¿El Estado existe o no? No.
Entonces, el anarcocapitalismo ya ha vencido. ¿Contra qué está luchando el anarcocapitalismo? Contra un grupo de personas organizadas. Algo que no existe. Luego, si ya hemos vencido, ¿para qué estamos luchando? El minarquismo no es que tenga problemas, es que no existe el minarquismo. Para ti, por ejemplo, es imposible. Para ti, por ejemplo, Dios no existe, pero tú combates esa idea porque es lo que le da fuerza a las iglesias, ¿o no? Has dicho una frase verbatim. Has dicho, el justiprecio lo pone el mismo que te expropia. Si lo pone el mismo que te expropia y es el Estado tiene identidad, el Estado existe. No solo existe, sino que tiene identidad. Lo pone el mismo que te expropia, pone el justiprecio. Te lo expropia un empresario de Santiago que conozco yo, que pactó con el alcalde... con el alcalde de Santiago, que en nombre del bien común le quitaban las tierras a una persona para dársela a otra al precio que esa persona, que decía que era el Estado, le quitaba. Pero no se lo quitó el Estado, se lo quitó un señor con nombre y apellido, que no sé si esto quiere decirlo. Pero sí me explico. El que te lo quita es el Estado. ¿Qué? No sabéis, si es que el problema es que si dices que el Estado no existe, tú tampoco existes. A ver, es un concepto, ya sé que entramos en alta filosofía, el concepto de la hipóstasis. Lo que quiero decir es que no tiene existencia real, pero que cambia mucho el cuento. A ver si me explico. Si a nosotros le dice, hay que dar... Mariano Rajoy dice que le demos el 60% de lo que gana. Mariano Rajoy, Esperanza, Soraya, Manuela Carmena, que tenemos que dar el 60% de lo que gana y que nuestra casa que es de ellos y que la pueden quitar cuando quieran, expropiar y tal. Ahí no rebelaríamos, porque veríamos una persona. Pero ellos no nos quitan el nombre de la casa, nos quitan el nombre de una idea. No sé si me explico. Una idea que es la que quiero criticar yo, es lo que no existe, no tiene existencia real. Cuando pagamos impuestos no solo los pagamos a España, los pagamos a Rajoy, a Soraya, a Esperanza Aguirre, a quien sea, a quien esté en el poder en ese momento. Entonces las empresas tampoco existen. Tampoco, claro. Tampoco. Y nada existe. Entonces. Es que no existe fuera de las personas que lo componen, claro. Es decir, precisamente si hay algo que caracteriza al Estado es que es impersonal. El Estado es impersonal. El Estado existe y el Estado español seguirá existiendo cuando ninguno de nosotros estemos aquí. Luego tiene una... No, pero si no queda ningún español, no hay Estado español. Pero eso no quiere decir que dependa de nosotros. No, porque es un ente ficticio. Es decir, ¿en qué sentido? ¿Qué quedó de la Iglesia? Quedó, por ejemplo, de aquellas religiones antiguas, las taurobolias, que es el culto a Apis o el culto a Mitra, que quedó de aquellos sacerdotes y aquella iglesia eterna. No quedó nada porque nadie cree en ella hoy, si me explico. Nadie quiere decir que el Estado sea eterno, pero eso no es lo mismo que decir que no exista. El Estado es una entidad de orden superior o de nivel superior porque es un agregado de nivel superior. No hay agregado, no existe. Yo soy, tú también si eres austriaco, sabrás que hay una cosa que se llama individualismo metodológico. Y parece que no veis los problemas que tiene. Entonces yo te digo, tú tampoco eres un individuo, tú eres un colectivo de células, tú no existes, son tus células las que existen. Ay, como yo creo en el alma. Tú sí. Entonces yo te planteo el problema que planteaba John Gray. John Gray decía que somos bacterias evolucionadas en perros de paja, por ejemplo. Somos bacterias evolucionadas. Entonces, ¿qué tiene de mal matar a una bacteria evolucionada? Somos bacterias, un conjunto de bacterias, desagregándolas. No somos bacterias evolucionadas, pues no somos bacterias, pero sí somos producto de la evolución de algo que eran bacterias. Sí, bueno, ¿Qué tiene de malo que una bacteria evolucionada? Yo creo que el concepto de alma sea metafísico, no, pero yo creo que ese concepto, porque alguien me dijo esta mañana, Bastos, tienes que levantarte y irte allí. ¿Quién me dio la orden? ¿Quién le dio orden a mis músculos que se pusieron a andar? ¿Quién le dio la orden? ¿Tú a ti mismo? No, a mí mismo no, alguien le dio la orden. Precisamente es curioso que los que defendéis el orden espontáneo en cuestiones sociales no entendéis que vuestro propio cerebro es un orden espontáneo. Tú en tu propio cerebro tienes un montón de agentes mentales que consiguen ese orden, producen esa ficción que llamamos yo y ese fenómeno tan complejo que llamamos conciencia, y como no queréis entenderlo como un orden espontáneo, os tenéis que inventar algo que no hay manera, porque es una chapuza, que es el alma, o una entidad divina que es la que te dice las cosas y te da las cosas. Los socialistas hacen exactamente lo mismo, pero en el terreno de lo político. Dicen, no, esto no puede funcionar sin que haya presidentes, sin que haya políticos. Aquí, pero no es el debate aquí. Sí. ¿Qué? Pero podríamos debatir de eso también. Cuando hablamos de la acción, hablamos de la gente autónoma autoperiódico, y una de las cosas que se tiene que generar a sí mismo es que digamos que automantener. El Estado no se automantiene, no es parasita, por lo tanto no es un agente autónomo. Ahí está. Pero tú te mantienes, ¿y tú cómo te mantienes? ¿Comiéndote animales y comiendo plantas? Exactamente igual. Naturalmente que el Estado es un parásito. Pero si yo no digo que el Estado no sea un parásito. Pero el Estado no existe. Existen personas. Y sin esas personas no existe el Estado. Tú no existes, existen células. También, sí. Simplemente es que están muy si vamos desagregando. Tú no eres divisible, el Estado sí. Que yo no soy divisible. O sea, a ti, si te troceamos,
dejas de... Has dado con la clave. Hay sistemas que están tan integrados, que dejan de ser capaces de subsistir si sus partes se separan. ¿Pero qué suelen decir los ejércitos? ¿Cuál es el lema principal del ejército tal? Divide y vencerás. Porque ahí pasa casi lo mismo. Pierden poder, pierden en la medida en que consigues dividirlos, en que consigues desintegrarlos, descoordinarlos. Es verdad que el Estado no está tan coordinado como estamos coordinados tú y yo como entes, o todos nosotros. Nosotros somos colectivos ultra organizados, ultra cohesionados. El Estado, Hegel creía que estaba en ese camino de convertirse en Dios en la Tierra porque era el ente ultrapoderoso. De a base de organizarse, convertirse en un ente, el de más alto nivel, ultrapoderoso. Si seguís insistiendo con que no existe, se os va a descojonar de vosotros. Así de claro. No existe. Y vais a caer en contradicciones. Vais a caer en contradicciones como que él me expropia y me fija el precio y es el mismo. El mismo tiempo decís y no existe. Él me fija el precio, me expropia y no existe. No, pero que al final no te lo quita el Estado, te lo quita un señor de nombre y apellido. No salgas con la... En la Unión Soviética, donde no había empresas privadas y también te expropiaban, también era la empresa privada la que te expropiaba. ¿Y por qué te expropiaba a ti y no al otro? ¿Y por qué hacían la mina al lado de tu casa y no al lado la mina al lado de la casa del Gerifalti? Dale. Chesterton decía muy bien, que no cree en Dios, cree en cualquier cosa. Ese es el problema. No. Al final creen en estaditos y así entes autopoyéticos. Si vamos a citar a Chesterton, que es un pensador flojísimo, vamos a citarlo bien. Pero Chesterton dice, quien deja de creer en Dios es capaz de creer en cualquier cosa. Y yo añado, claro, si ha creído en algo tan absurdo, luego puede creer en cualquier cosa. Lamento que a los cristianos esto os va a joder mucho, porque es darle la vuelta. El problema es ese, que como necesitas algún tipo de anhelo, lo buscas en la ciencia, que tiene muchos elementos de religión, no todos, pero muchos elementos de religión, se busca en otro tipo de cosas, normalmente en algún tipo de ente así ficticio, creado, porque además el estado de diferencia de Dios sí que se sabe quién lo creó, se sabe quién lo inventó y se sabe cómo se monta. Y además es una idea, porque ya, por ejemplo, antes de Baudin y de Hobbes eso no existía, eran poderes personales. La idea de Estado es la idea de un poder abstracto, la idea de un poder no personal. Antes decía, pues yo le pago un impuesto a un duque, a un conde, a un rey, pero no tenía la pretensión que le daba un abstracto. Decía, me pagas a mí y yo acá me te defiendo a ti. Pues que ahora la idea es, no, yo solo pago a España. Entonces, si tú ya a España, de hecho, miren, los cultos de latría que dan, si son religiosos, ustedes saben que en la religión hay cultos de latría, de dulía y de superdulía. Es decir, no, pues el culto que se le da a la bandera, o el culto que se le da al himno es el culto de latría, es el culto que se le da a Dios. Cuando sale la bandera allí, un trozo de tela, cada uno tiene la suya, hay que ponerse en pie. Y cuando suena el himno también, y esa bandera, por ejemplo, no se puede quemar. La Biblia se puede quemar, un Cristo se puede quemar, muchas otras cosas se pueden quemar, pero una bandera no. Porque se le da culto de la tría, pero no, los símbolos, los uniformes. Por ejemplo, una cosa que a mí me gusta mucho, los edificios de correos son símbolos del Estado en todas partes donde están, por eso el Estado monopoliza los correos, la roja, las elecciones nacionales, por eso los Estados no quieren que haya subselecciones debajo, porque representan el Estado, etc. Es decir, son símbolos, realmente lo que existe es un grupo de personas organizada que manda, que quita tributos al resto. Yo siempre recomiendo leer a Mosca o a Pareto, que nos explica muy bien ese tipo de cosas, la clase política. Es decir, hay personas que le quitan recursos al resto. Si dejamos de creer que esas personas son un ente abstracto, y las vemos concretas, que quien nos quita el dinero, quien vive en un palacio es Rajoy, no el Estado. Es decir, yo vi a Fidel. Fidel cuando yo era joven vino a Santiago, lo trajo don Manuel. Vino a Santiago. Y digo, Fidel y tal, representa Cuba. Pero yo vi a Fidel que lo llevaron al mejor hotel, le dieron el mejor marisco, le dieron el mejor... Y dije yo, ¿y quién disfruta de la cama de pluma de los Reyes Católicos del hotel? ¿El cuerpo de Fidel o el cuerpo místico de Cuba? ¿Quién come el marisco? ¿El cuerpo místico de Cuba o el cuerpo físico de Fidel? No sé si me explico. Pero ¿qué tal, ¿qué tal si te haces otra pregunta? ¿Por qué le dan ese trato a Fidel? Porque es el representante de ese Estado cubano. Claro, pero no se lo dan porque es Fidel Castro persona con nombres y apellidos, sino porque es el representante del Estado cubano y ese Estado cubano existe y tiene relaciones diplomáticas con otros estados. Los estados se reconocen unos a los otros. Las bandas de gobernantes... Miguel Ángel, rápido por decirte una cosa,
oye, sí estoy muy de acuerdo con muchas cosas que ha dicho, de todos los problemas, de lo mal que presta la seguridad del Estado y lo arbitrario que es. Pero un argumento con el que has más o menos pasado por encima, pero que no veis que es la diferencia, y se lo he comentado a José antes, es que la fuerza es un bien peculiar, porque la fuerza es invertible y de pasar a protegerte puede pasar a matarte. La misma pistola puede protegerte o puede matarte. La misma fortaleza puede dejar a los malos fuera o puede dejarte a ti encarcelado dentro. Entonces, eso tiene una consecuencia, y es que la fuerza, si la externalizas, o sea, si divides el trabajo en un mercado libre, el que se niega a defenderse y pretende que va a comprar seguridad, se puede quedar sin su dinero y su seguridad, porque el otro no tiene por qué defenderte si te puede quitar el dinero directamente. Es lo que trato de decir por ahora. eso, al final, la seguridad, la fuerza, se suele prestar en régimen de cooperativa, de provisión y de recepción del servicio. Y esto es lo que demuestran todos los modelos antropológicos, que todas las tribus no contratan su servicio a otros, ni tienen servicios privados, sino que el grupo, que no le quiere llamar Estado porque entonces no es abstracto, pero entiende que se tiene que defender como una unidad. Y otra explicación del Estado es que el Estado surge cuando la organización de ese grupo es demasiado compleja y no puede ser personal. Y entonces ya tiene que ser institucional, abstracto. Aún quedan estados de gran escala o gobiernos de gran escala personales, ¿eh? Pues en los países árabes y cosas por el estilo. No quedan regímenes así. Te digo que muchas veces, claro, pero no es incoherente. Tú puedes autodefenderte, puedes crear milicias, puedes crear todo tipo de organizaciones al estilo, por ejemplo, de los bomberos voluntarios. La policía antiguamente era privada. La policía... O sea, la historia humana nos enseña que quitando los 100 y pico de años de lo que llama Nickerson la horda armada, es decir, el estado de masas, el ejército de masas, el ejército de recluta, que son 150 años en la historia, la inmensa mayoría de la historia humana nos muestra que las tropas que prestaban servicio, incluidas las españolas en las guerras, todos por ahí eran mercenarios, siempre mercenarios, y no dieron especial problema a sus jefes, casi nunca, y reto que... No, a sus jefes no, si me dices datos te lo agradezco. No, tampoco. Es que podían escapar de la pelea, pero no usurpaban el poder. Es raro que usurparan el poder, no se conoce casi ningún caso. No, pero si no les interesa usurpar el poder, por eso... es tu dinero. Y ellos lo que quieren es tu dinero. Claro que quieren tu dinero, pero en las guerras que se hizo, todas las guerras que se hicieron, incluso, por ejemplo, el campeador, el campeador de aquí vivía. Era mercenario, trabajó para los moros mucho tiempo y se vendía así, pero era su oficio. También tiene una reputación, ¿eh? Él tiene como cualquier negocio. Es compañía blanca, que la que cuenta con Andoyle, por ejemplo, la compañía negra, que vinieron a las guerras medievales de España, eran todas compañías de británicos y jefes y de soldados irlandeses que venían aquí a hacer daño, pues venían y marchaban, pero normalmente no usurpaban el poder, es que es el problema que se plantea. Que es que estamos discutiendo aquí, si esa horda nos va a suplantar, y digo que es difícil que te suplante porque carece de legitimidad y de interés. A mí lo único que me gusta es el de novela Elías, el proceso de civilización, que explica cómo empezamos a comer con tenedores, cómo empezamos a usar la cortesía, en vez de llamarnos brutalmente, empezamos a llamarnos con títulos, con nombres, con usted y cosas por el estilo. Y es un proceso lento de civilización que permite que podamos estar aquí juntos. A ti que te gustan estas cosas de los antiguos y así, ¿tú crees que podríamos estar otros antepasados podrían estar así juntos, tranquilos, hablando de estas cosas? ¿Sabes quién trata esto? Pinker. Sí, por eso te lo digo. ¿Cuál es uno de sus 5 factores? El Estado. Eso es lo que dice él. No, es verdad. Pero yo digo que no, porque... Hummel tiene razón. El siglo XX ha visto más muertos en número absoluto, y además todos del Estado, pero en números relativos la violencia ha caído en picado. Y cae en la medida en que se establecen estados en sitios y se sustituye el matarse por robarse. O sea, ¿ves cómo el minarquista es el amigo del Estado? De hecho, nosotros como cristianos tenemos nuestra propia nación, nuestra propia nacionalidad, tenemos nuestra propia fecha de independencia, tenemos nuestros propios himnos y tenemos nuestro propio calendario. Si tú crees ser cristiano pero no sabes cuál es tu himno o tus himnos, si no sabes cuál es tu bandera, si no sabes cuál es tu calendario y cuál es la fecha de tu independencia, pues te invito a que sigas mi canal de YouTube y descubras cómo es esto de caminar con el Mesías, cómo es ser un cristiano. Y si no estás de acuerdo con lo que yo te acabo de decir, pues te reto a un debate. Y te dejo con la bendición arónica que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.